Quería seguir hablando con ustedes, pero quiero tratar el, el tema, porque ayer, a ver, fue ayer o antes de ayer, fue el día de Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, y yo creo que es muy importante no perder de vista la importancia de la relevancia de esta festividad. Y aquí quiero hablar de algunas cosas que son importantes porque conectan las condiciones de América Latina, la población latina en los Estados Unidos y lo que fueron las luchas de este gran activista por los derechos civiles de los Estados Unidos que tuvo en su haber ganar el Premio Nobel de la Paz. Y justamente lo ganó por una cosa bien concreta, fue la lucha contra el racismo, que es un tema que centralmente ha jugado un papel en la política cubana. Hay que recordar que el padre fundador de Cuba, el apóstol de Cuba, el gran José Martí, tuvo que lidiar como un elemento importante en su lucha por la unificación de los cubanos, en su lucha por lanzar un proyecto de república con la idea de lo importante que era atender lo que se llamaba, en aquel momento le decían el problema del negro, pero que en realidad no era un problema del negro, era un problema del racismo contra el negro. Es que, para decirlo de otra manera todavía más respetuosa, un problema del racismo contra el afrodescendiente. Y yo creo que es muy importante las conexiones que hay entre las luchas por eso, contra el racismo, por los derechos civiles al interior de los Estados Unidos y en el contexto cubano. Vamos a decir, y no voy a ir muy lejos en esto, pero quiero que esto hay que mencionarlo, que ya desde el mismo momento que se inicia la guerra de independencia del 68, uno de los lugares donde más, o una de las poblaciones donde más respeto, donde más cariño, donde más solidaridad va a aparecer por la causa de Cuba es en la población afrodescendiente de los Estados Unidos. Aquí hay que recordar que se crearon clubes, comités de apoyo, aparato de solidaridad en importantes iglesias de la población afrodescendiente en los Estados Unidos y que se recolectó dinero y que se apoyaba a los diferentes comités. En muchos lugares de los Estados Unidos, las comunidades afrodescendientes concibieron la lucha por la independencia de Cuba con héroes como Antonio Maceo, que después usted va a encontrar que incluso muchos afrodescendientes van a utilizar el nombre como Maceo, pero ellos le dicen Macio, o sea, M-A-C-E-O, Maceo, pero ellos en lugar de decirle Maceo le dicen Macio, por la manera que lo pronuncia en inglés, y que le ponen esos nombres a sus hijos, a sus familiares, a buques, por ejemplo. Hay movimientos panafricanistas en el contexto norteamericano que hablan de llevar a los afrodescendientes que quieran de retorno a África, o digamos movimientos en conexión con el Caribe como Marcus Garvey, y esas personas, esos movimientos, por ejemplo, Marcus Garvey quería desarrollar una flota para servicio a los afrodescendientes, a sus negocios, a la posibilidad de un retorno a África como madre patria, y uno de los buques recibió el nombre de Macio o Maceo, es como se le dice. Y los grandes pastores del momento conciben la lucha por la independencia de Cuba, que va a incluir muy temprano la abolición de la esclavitud. No es que fuera una cosa muy positiva, porque fíjense que Cuba abolió la esclavitud y los sectores progresistas e independentistas se plantearon y resolvieron el problema de que la independencia tenía que venir con la abolición después que hubiese terminado la guerra civil norteamericana. O sea, yo lo digo porque a veces que la gente critica, ¿no? Y comparan con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos estaba todavía retrasado,
pero Cuba y Brasil están más retrasados todavía en este tema. Y yo creo que esto es importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Esos vínculos que se dan y que llevan también a vínculos culturales importantes que, por ejemplo, definen en muchas de las narrativas, de las crónicas que hay, por ejemplo, para periódicos estadounidenses que hablan del Cayo Hueso, Key West, como el pueblo más libre de los Estados Unidos, porque había relaciones interraciales mucho menos drásticas, mucho menos cortadas, mucho menos duras, mucho más porosas entre la población afrodescendiente y la población blanca en el contexto de El Cayo, donde había personas blancas, pero de origen español, de origen cubano, que estaban jugando un papel allí y con trabajo donde trabajaban juntos, por ejemplo, en las tabaquerías, etc. Eso abunda como contribución del exilio cubano pro independencia en los Estados Unidos y también de la comunidad afrodescendiente a favor de la igualdad racial. Esto es algo que, por ejemplo, es muy central en la obra de Martí, es central en la crítica de José Martí a problemas que había en los Estados Unidos, no solo ya contra el afrodescendiente, sino contra también el latino. Sus críticas al tratamiento que le habían dado a los zorros de California, básicamente los latinos de California, a los latinos en Texas, etcétera, que es importante tener en cuenta. Y ahora que se habla de doctrina Monroe, de corolario Roosevelt, de el corolario Donroe, es también importante recordar el relevantísimo componente racista que tienen muchas de esas doctrinas. Originalmente la doctrina Monroe es una doctrina que empieza con un carácter aparentemente defensivo. Es una respuesta a dos desarrollos que han habido. Rusia ha declarado su intención de extender su imperio americano, tiene Alaska, que después va a ser comprada por los Estados Unidos, pero ha llegado por la costa pacífica hasta California, donde usted va a encontrar lugares que se llaman Sebastopol, el río ruso de Russian River, etcétera, y que convierten a Rusia en una parte de las tres potencias en la disputa por lo que se llamaba en aquel momento el territorio del Oregón. Y la doctrina Monroe sale como una respuesta a esa realidad, pero también sale como una respuesta a lo que se llamaba entonces la Santa Alianza, donde fundamentalmente tres, pero poderes europeos, pero en realidad a veces eran cuatro, que eran Rusia, que era el bastión del conservadurismo y de la reacción, Austria, donde estaba el gran diplomático Metternich, que inspira uno de los libros más interesantes de Henry Kissinger, que se llama Un Mundo Restaurado, y que es el arquitecto de la diplomático, junto con Castlereagh, el primer ministro británico de la derrota de Napoleón y de la lucha para contener el efecto de la Revolución Francesa, y está Prusia, esos tres. Pero Francia, con el otro de los grandes sobrevivientes de las diferentes oleadas políticas, que es Talleyrand, forma parte durante un tiempo de la Santa Alianza, con una relación cercana allí. Y ante la pérdida de las colonias, la emergencia de repúblicas en América Latina, en lo que después va a ser América Latina, pero en aquel momento se llama las antiguas colonias españolas, se produce la declaración del presidente Monroe, que ha sido antecedida por un intercambio de correspondencia entre Lord Canning, que es el secretario del British Office, Foreign Office, de las Relaciones Exteriores británicas, y el presidente y el secretario de Estado John Quincy Adams.
que es en la práctica el gran autor de la doctrina Monroe. ¿Y cuál es la idea? De que Estados Unidos percibiría como una amenaza a su seguridad originalmente cualquier intento de colonización o recolonización por las potencias europeas de los territorios americanos. A eso habría que agregarle que tiene que lidiar ante la pregunta de Canning, que es, bueno, ¿qué es lo que ustedes aspiran? Le dicen a los norteamericanos, ¿qué es lo que ustedes aspiran? Ustedes aspiran un pedazo de la luna. Y lo que habla John Quincy Adams es, keep what you have, mantenga lo que usted tiene y déjenos a nosotros todo lo demás. O sea, hay una pretensión de hegemonía, control en el continente en el cual está diciendo a los británicos, ustedes tienen Canadá, ustedes tienen colonias en el Caribe, quédense con eso que tienen y déjennos a nosotros todo lo demás. ¿A qué aspiramos? A dominar, a controlar, a ser hegemónicos, a todo lo demás. Y en ese sentido se introduce el tema de un respeto por las posesiones europeas que quedaban después de las luchas por independencia. En el caso concreto de España, las colonias de Cuba y Puerto Rico, que Estados Unidos trata de hablar de comprar a través de una transacción económica. Ahí incluye, por ejemplo, las Islas Vírgenes danesas, que cuando Estados Unidos las compra, dice, como parte de ese acuerdo, que Estados Unidos reconoce el dominio danés sobre Groenlandia. Es parte de la negociación por la cual Dinamarca le vende a los Estados Unidos las Islas Vírgenes. Sí. ¿Por qué quiero decir esto? Es porque de ese origen, que es muy claro, que tiene que ver con consideraciones de seguridad, aspiraciones imperiales y todo eso, se va desarrollando después a tenor de las oportunidades después de la compra de la Luisiana, después de las oportunidades que vienen en torno a la anexión de Texas, que es un tema bien complicado, ojalá un día hagamos un programa sobre el tema, se empieza a desarrollar la doctrina de destino manifiesto, que es fundamentalmente racista en su contenido. Se trata de que hay una tierra que está poblada, primero cuando se habla de los nativos americanos, de que se les presenta como figuras inferiores, algo que también hizo la colonización española, y después cuando hay el choque con la frontera mexicana, se habla de que por qué hay que respetar el accidente histórico, de que ahí hay un país originalmente de católicos, que son papistas, quiere decir que siguen al Papa, que en la lectura protestante son es especie, el Papa es presentado como una especie de anticristo y se empieza a justificar la expansión y el despojo del territorio del noroeste mexicano, que incluye los estados de hoy, California, Arizona, Nuevo México, el sur de Colorado, donde hay una ciudad que se llama Trinidad, e incluso por un costado que llevaba el camino real allí, que llegaba hasta el sur de Wyoming. No el componente general del estado, pero había como una franja que seguía y llegaba hasta las tierras de Wyoming. Y allí hay toda una dinámica de despojo, de justificación del despojo, antes y después de la anexión de esos territorios, de la guerra mexicano-americana de 1846-48, bajo la presidencia del presidente Polk, y hay también una carga enorme de racismo hacia el pueblo latinoamericano, que es visto como un pueblo inferior. Por eso es tanta la demanda de intelectuales como José Martí, como Rubén Darío en la Oda Roosevelt, que habla de que la América anglosajona conozca la dignidad, el honor
todo lo grande que tiene la América, que ellos llaman la América Española, la América Latina, y que eso, como decía José Martí, con la independencia de Cuba, era un asunto del equilibrio del mundo, porque era primero del equilibrio de las Américas y después del equilibrio de las Américas, del equilibrio del mundo, para que, dice, urge que la conozcan, o sea, que conozca América Latina, que la América anglosajona, en ese caso, conozca la América Latina. Y hay que decir que por durante mucho tiempo, estas proyecciones políticas que hoy se quieren retomar, fueron también proyecciones al exterior de visiones racistas. ¿Okay? Esta gente no son capaces de terminar el canal, nosotros vamos a ir, lo vamos a terminar porque esto es un país de tomar la siesta, la gente no trabaja, no hay una ética, y entonces se presentaron múltiples teorías sobre por qué era mejor que Estados Unidos dominara el canal de Panamá, dominara estos territorios, e incluso en momentos en que se paró la expansión, una de las razones argumentadas contra la expansión fue que esos territorios tenían poblaciones latinas que le haría daño a los Estados Unidos asimilarlas, entrarlas a su ciudadanía, que tendrían derecho a votar, y por eso también hay posiciones de un cuasi apartheid político y social, donde particularmente en Texas, New México se salva un poco de esto por el número de latinos que había ahí, pero en el sur de Texas se produce un cambio poblacional y aparecen los carteles de no perro, no negros, no judío, no latino o no mexicano, que se vuelve parte importante de las discriminaciones que marcan la historia del sudoeste americano. Frente a todo eso, las luchas contra el racismo se conectan una con la otra, porque por donde pase una persona, hace más libre a los que vienen de otra raza, de otra visión, de otro contenido después. Y hay que recordar que el color de la piel no es la principal diferencia. Cuando usted ve, por ejemplo, los mapas genéticos, la comparación de los genes entre las personas, el tema este de color de la piel es de los menos importantes. Eso lo vemos, por ejemplo, en los estudios étnicos, que hay mucha, así mismo, no dogs, no negros, no mexicanos. Y entonces eso lo vemos que se proyecta en la política exterior, donde hay hasta muchos documentos donde oficialmente, a pesar de que ya se ha ganado la guerra civil, a pesar de que hay la reconstrucción, el periodo de la reconstrucción, donde hay afroamericanos que llegan a ser senadores, donde hay lugares donde la población afrodescendiente demuestra su grandísima capacidad para organizarse en educación, organizar institutos donde estudian los pastores, donde estudian ingeniería, donde estudian para ser soldados, donde estudian para hacer muchas cosas, los afrodescendientes. De todas maneras, hay un proceso de reversión de eso. En el sur, también ratificado por el racismo en el norte norteamericano, y que eso baña los documentos, la filosofía, la discusión que hay. Y la política exterior no está exenta de eso. Y eso no ocurre, digamos, en los años 10, los años 20, cuando está la diplomacia de las cañoneras, en la cual se dice que hay que aplicar la política aquella de América para los estadounidenses o América para los norteamericanos, hacer una especie de tutelaje, por lo cual Estados Unidos va a ser responsable por hacer entrar en razones, por enseñarle, por poner en una escuelita a los países latinoamericanos donde está el tío Sam con un puntero dándole a los estudiantes mal educados, mal tutelados o que no tienen todas las características para una completa independencia. No estamos hablando de esa época. Hubo toda una proyección en torno a eso y una respuesta diplomática
latinoamericana que hoy no se puede olvidar, la doctrina Drago, que dice que la contratación por un país latinoamericano de una deuda no rebaja en modo alguno su soberanía y que no hay pretexto, no puede ser pretexto para ocupar sus puertos, para despojarlo de su soberanía, para con la cosa de aquella que van a imponer una disciplina financiera y que no es razón para que lo haga Europa, como lo hicieron los alemanes, los ingleses, los franceses, contra Venezuela y contra México, pero que tampoco y contra la Argentina, por ejemplo, y no hay razón para eso y tampoco para que Estados Unidos se erija en el tutor, el guardián del buen comportamiento financiero de los países de América Latina. Esto hay que decirlo. Martin Luther King, como W.E.B. Du Bois, como los luchadores anteriores que están allí, y está paralelo a él Malcolm X y otros. Hay un excelente libro, por cierto, que aquí lo hemos comentado unos años anteriores, de Pennell Joseph, que pone el paralelo entre Malcolm X y Martin Luther King y lo que viven en paralelo y pone en entredicho esa idea de que hay dos modelos, sino también las cosas en común que tienen Malcolm X y Martin Luther King, aunque hay diferencias importantes en su manera de abordar este tema. Ellos son resultado de eso. Y en los años 50, del cual va a salir la Revolución Cubana, y aquí es donde quiero ponerle la fresita al cake, hay un gran documento para manejar la política hacia América Latina, que es redactado nada más y nada menos que por George Kennan. En el mismo momento en que están ocurriendo decisiones importantes sobre el tema racial en los Estados Unidos, como son las decisiones Brown versus Board of Education of Topeka, o sea, el caso de una adolescente, creo que es, o incluso una niña de apellido Brown, que denuncia la segregación en las escuelas contra ella y que termina por decir, echaron un golpe demoledor a la posición de separados pero iguales, y que dice separados, separados siempre significa que no son iguales. Y está el famoso caso que define la doctrina de un grupo aparte, que es Hernández versus Texas. En ese mismo momento, en el año 54, George Kennan, que a nombre de la administración Eisenhower ha recorrido la América Latina, hace una recomendación como jefe del Departamento de Planeación Política. George Kennan, el mismo que diseñó tan brillantemente la doctrina Kennan o doctrina de la contención del comunismo en el contexto europeo, pero allí todo el mundo era igual, o no se asumía que los rusos eran inferiores, o que los polacos eran inferiores, o que los ingleses eran inferiores, pero tras su gira por América Latina, Kennan viene y propone una política hacia América Latina de contención del comunismo en la región, por la cual había que ver no solo al comunismo, sino al nacionalismo como la principal amenaza que abriría la puerta al comunismo en América Latina. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación que da Kennan? Bueno, la explicación que da Kennan es que los latinos son, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de su proyección, temperamentales, pasionales, incapaces de pensar con cabeza fría en la mayoría de los casos. Fíjense el estereotipo racista, y que por tanto se dejaban llevar por impulsos nacionalistas, inconscientes del peligro comunista, y ante ese caso
Estados Unidos debería acudir a aquellos grupos mejor organizados en las sociedades latinoamericanas, que eran el ejército, y partir de que lo que puede ser muy bueno para Estados Unidos en términos de sistema democrático no era lo mejor para América Latina. A partir de esa situación parece de como permanente adolescencia, permanente parvulidad, por la cual las poblaciones latinas no eran capaces de autogobernarse con responsabilidad y se irían tras la solución fácil y la demagogia que traerían los movimientos nacionalistas. Y al tener esos movimientos nacionalistas, habría el paso a coaliciones donde el peligro comunista no iba a ser tan bien identificado. Fuera de esa política o como resultado de esa política, empieza que también todo esto coincide con la etapa del macartismo en los Estados Unidos, esa unión de racismo en el diseño político, también el macartismo que hay, donde los peores macartistas son los que vienen desde el sur racista. Recordemos que Strom Thurmond, Jesse Helms, toda esa gente viene de la misma cosita, de la misma cajita, y que ven y dicen que el movimiento comunista es el primero que quiere dejar que los negros se salgan del lugar donde supuestamente van. Hay un número importante por ejemplo, artistas intelectuales afrodescendientes que no solo empiezan a establecer conexiones con África. Uno de los momentos más grandes en la vida de Martin Luther King y que él recuerda con gran aprecio es su viaje a Ghana, que él va y empieza y trabaja allí con nada más y nada menos, ve la experiencia de Kwame Nkrumah. Nótese qué interesante es esto, que ese nombre, Nkwame, que creo que es como una N, una K, una W, una A, una M, una E, Nkwame Nkrumah, es uno de los nombres que el padre del actual alcalde de Nueva York usa. Él se llama Zoran Nkwame Mandani. Y es por la inspiración que tiene y la conexión que hay entre lo internacional y la ruptura del racismo por el levantamiento, la descolonización, el respeto por la soberanía de los pueblos. Ahora que hay tanta gente que están hablando de la soberanía y uno se queda frío de tanto cubano exiliado de derecha que tan rápido va a hablar en contra del concepto de soberanía. La soberanía está vieja, la soberanía no nos libró de Maduro, la soberanía no va a librarnos del Canelo. No me refiero a boxeadores, así le dicen a Díaz Canel. Y entonces usted dice, pero ¿de dónde ustedes vienen? ¿Qué conocimiento tienen de la historia? ¿Qué conocimiento tienen del peso de un concepto? Toda la idea de la soberanía y toda la idea de el respeto a la autodeterminación de los pueblos tiene una conexión también interna. La lucha contra el racismo se reforzó con toda la teoría a favor de la descolonización y la idea que esos pueblos, los de África, los de América Latina, los de Asia, los de grandes civilizaciones como la India, muy interesante que Mandani haya mencionado, usado una frase de Jawaharlal Nehru, el primer ministro después de la descolonización de la India, pero que grandes civilizaciones como la India o la China estuviesen destinadas a vivir con la bota al cuello como subordinados frente al supremacismo blanco. Esto yo creo que es importante decirlo, porque uno no puede entender la obsesión de un sector de la población o del sector de la política norteamericana, que incluso había sido racista hacia Batista, porque hay referencias racistas hacia Batista. Incluso aquellos que se lo oponen, hay quienes usan
frases racistas hacia Batista. Pero uno no puede entender la prepotencia, la arrogancia imperial con la que se asume la política contra la revolución cubana y sus medidas como la reforma agraria sobre las nacionalizaciones, sin el rechazo que hay al reto que significa la proyección cubana en torno al tema del racismo. Y esto no es una teoría, hay trabajo escrito sobre eso y que hay gente que los quiere olvidar, porque además hasta por correr apoyan las críticas y la estigmatización de la teoría racial crítica por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Entonces, yo creo que esto es importante verlo y hay que recordarlo en el caso de Martin Luther King, porque Martin Luther King representa una opción de reforma en cierta medida, pero también de un cambio importantísimo y que va conectando en temas como la pobreza, el uso de las sanciones, el uso de la guerra en Vietnam, que van haciendo el pensamiento de Martin Luther King y de personas alrededor de él, identificar el tipo de enemigo común que representaba la gente como Jesse Helms y todos los que cerraron fila con él. Fíjense, señores, que la principal ley que sustenta el bloqueo, las sanciones, la guerra económica contra Cuba, y eso es algo que también esta gente, fíjate, esto es algo que aquellos que dicen que están contra el bloqueo, pero que el bloqueo no es importante, que están contra la guerra económica, pero no hay mucho, no es tan importante. Ellos siempre obvian decir eso. Ellos entonces piensan que ha sido contraproducente porque no nos ha permitido, le ha dado un pretexto al gobierno de Cuba. No, es malo no solo porque le ha dado un pretexto al gobierno de Cuba, es malo porque pretende ahogar desde el exterior, violando el concepto de soberanía, tan ligado a la autodeterminación de los pueblos, tan ligado a la posición antirracista. Esto pretende llevarse todo eso y imponer una salida por la fuerza, ya sea por la fuerza del hambre y la desesperación, no lo digo yo, está en el Memorandum Majority, o de las cosas que dice el propio Jesse Helms, hablando de por qué había promovido esa ley. Él incluso, si usted va al sitio de la Fundación Helms, te vas a encontrar un discurso que él dio ya después explicando como a los 10 años por qué él estaba motivado con esto. Y es para poner en su lugar a todos los sectores que pretenden mover una idea de progreso. Terminando esto, antes de irme a la pausa, quería entonces decirle otra cosa que no se puede olvidar. El mayor defensor de la oposición a que haya un día de celebración en honor de Martin Luther King Jr. no fue otro que Jesse Helms. Búsquenlo para que vean cómo se opuso, cómo dijo incluso que después que se había proclamado había que quitarlo, que este se trataba de un simpatizante comunista, o sea, hablando de Martin Luther King, que estuvo rodeado de gente que era comunista, que a lo mejor había algún comunista entre la gente que andaba con Martin Luther King. Eso, imagínate tú, Nelson Mandela tiene una declaración sobre eso, excelente. No sé si estará traducida, vamos a ver si la podemos encontrar. Este es el Memorandum Majority. Pero si pudiéramos encontrar el momento que hablando de esto de la lucha contra el apartheid y el racismo, Nelson Mandela es enrostrado por un señor de apellido Edelman y que le dice: yo estoy preocupado porque usted, que está siendo recibido ya aquí en Nueva York, está sentada Winnie Mandela junto con Harry Belafonte, el gran cantante de Calypso, creo que es el tipo de ritmo, y Edelman le dice: pero que usted dice y habla con respeto sobre el coronel Gaddafi, sobre Fidel Castro y sobre Yasser Arafat. Y Nelson Mandela dice: no, yo no me voy a dejar llevar por
problemas de ustedes que tienen con esos países. Al contrario, yo voy a juzgar los líderes en razón de su actitud hacia nuestro movimiento, el African National Congress. Y mientras nosotros estábamos luchando contra la apartheid, ellos fueron los que fueron nuestros principales aliados. Y Cuba particularmente fue uno de los países que más nos dio. ¿Dónde estaba Jesse Helms? ¿Dónde estaban los amiguitos de esta gente? Que son los partidarios del bloqueo. Mira, Vierita, o ¿cómo se llama? Viera. Este es un momento también. Tú dices que hay que tomar distancia, de que hay que denunciar con la misma fuerza. No tiene que ser con la misma fuerza, con denunciarlo basta. De que hubo un arresto indebido, una retención inapropiada, quieres ponerle una desaparición forzada. Si cae bajo la categoría, pónselo. Yo ni siquiera voy a basarme mucho en eso. Pero una cosa importante es, si tú quieres poner tus credenciales de luchador por derechos humanos, tienes que explicar tu coincidencia, tu recibimiento de fondos a través del toque de un racista consumado, de una legislación que promovió un racista consumado y que lo hizo en parte por la promoción de esa posición que no tiene nada que ver con los derechos humanos y que por eso se oponía a que hubiese un día de celebración. Por todo eso, por las mismas razones que se oponía a que hubiese una solución entre cubanos basada en la soberanía de Cuba. Porque eso, fíjate, yo no estoy en contra que denuncien problemas de derechos humanos, pero la solución no puede ser impuesta imperialmente a partir de una guerra económica, ni mucho menos de una invasión militar, que es lo que han estado buscando siempre, y de lo cual este se moría porque se lo dieran, y por el cual le saliva la boca a la gente con la que ustedes se juntan. Entonces, ¿quieres empezar por ahí? Empezar a pedir credenciales. En lugar de arremeter tanto contra la izquierda, empieza a limpiar el terreno en casa y que empiecen ahí en Miami actos, por ejemplo, seminarios para celebrar los cubanos la grandeza de Martin Luther King, celebrar la lucha contra las ideas de Jesse Helms. Arriba, expliquen eso, reúnan dinero que les venga del gobierno norteamericano y empiecen a celebrar allí la derrota de las ideas de Helms. Empiecen a converger en la idea incluso que las sanciones contra Sudáfrica fueron opuestas por el mismo que ustedes, que les da, que logró pasar la ley, que con ciertos problemas, porque yo mismo he dicho, siempre que esa avioneta, a mí, en mi opinión, nunca debieron haber sido tumbadas. ¿Entiendes? Había que resolver los problemas de seguridad de otra manera, sobre todo en el contexto de una situación como la del gobierno de Clinton, y que además se sabe que habían esfuerzos desde la administración, desde dentro de la administración, para tratar de ir parando todo eso y salir de aquello después de las elecciones y empezar a ver si se podía desmontar el bloqueo. ¿Ok? Para que no te vayas a creer que yo tengo ninguna cosa ahí que guardarle, y las críticas al gobierno cubano se las hago sin ningún problema, desde una perspectiva patriótica, nacionalista, comprometida con los derechos humanos, comprometida con el derecho internacional. Ese es el concepto de oposición leal. Tú te opones a las políticas. Por cierto, hay unos trabajos ahora que están saliendo sobre este concepto de oposición leal, pero aquí en Estados Unidos, que es muy interesante. Eso lo voy a comentar después, pues, que es por una intelectual importante afrodescendiente que es profesora en este momento en Harvard. Ahora no me acuerdo, no me estoy acordando del nombre, pero yo estoy suscrito a los trabajos de ella en Substack. Ella fue una gran estudiosa del tema de la Constitución americana y de la Declaración de Independencia. Ahora se me va el Michelle, ella se llama Michelle, ahora no me acuerdo. Bueno, pero es importante esto. Cuando celebramos el día de Martin Luther King, porque hay que celebrarlo, y a mí me parece muy correcta la denuncia del gobernador de California, Gavin Newsom, al hecho de que ahora estén dando a media entrada y de gratis acceso a ciertos parques nacionales que antes se le daba
el día de Martin Luther King lo están dando en el día del cumpleaños de Trump. A mí me parece que no debe ser. Está claro, ¿no? Pero ahí hay un espacio que yo creo que hay que mirar con mucha atención. Voy a dejarlo aquí, vamos a coger la pausa y ya regreso con el tema de Davos, que es el tema más importante de nuestra conversación hoy. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a poner una pausa aquí y ya yo regreso con usted.